esté contestando en el momento eh, que así él considere que sea el indicado, por Amén. favor. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo de compartir tu palabra, por el cuidado que has tenido de nosotros, Señor, desde que nos levantamos hasta que anochecemos. Usted tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu misericordia en cada uno de nosotros, Padre Santo. Señor, es con un corazón sincero y humilde que venimos ante tu presencia a presentar en oración estas diferentes peticiones y necesidades que han expresado mis hermanos hoy, y también por aquellas peticiones que no se han mencionado, Señor, pero que usted sí conoce, Padre. Las ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible, Padre. Clamamos para que tú hagas conforme a tu santa voluntad en cada una de estas necesidades. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Namán. Muchas gracias, hermanos, por su fidelidad con el Señor. Ah, la semana pasada comenzamos el estudio de las oraciones de Jesús y vimos que él, en su bautismo, él oró y de ahí recibió el poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio y recibió la aprobación de su Padre. Ahora lo encontramos a él iniciando su ministerio público. Y otra vez en Marcos, nos dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ah, la oración desde la perspectiva bíblica es una comunicación con Dios, ¿verdad? Y no es en un solo sentido. Es decir, no es solo yo le digo a Dios, sino que también necesitamos sensibilidad para recibir la respuesta de Dios. En la oración se alaba a Dios, se le agradece, se le pide guía y se derrama el alma delante de Él. No es un simple acto de pedir, sino una relación continua, pidiéndole a Dios Padre a través de Cristo y el Espíritu Santo mediando cuando no sabemos cómo pedir. Dice la Biblia que Él, con gemidos indecibles, Él presenta la oración correcta delante de Dios. La oración es una expresión de dependencia y confianza en Dios, en la que se busca que la voluntad divina se cumpla en nuestra vida y no al revés. Orar es comunicarse de manera directa y sincera con Dios. No se limita a un conjunto de peticiones, abarca la adoración, la confesión, la gratitud, la intercesión. Es un diálogo constante que fortalece la relación personal entre nosotros y nuestro Dios. La oración bíblica tiene varias características. Es comunicación con Él, con el Creador. La oración es el medio principal por el cual los creyentes nos comunicamos con Dios expresando nuestras emociones y deseos. Es un privilegio para los hijos de Dios que anhelamos hablar con Él. También es un acto de fe. La oración debe ofrecerse con fe y humildad, creyendo que Dios escucha y puede responder. La Biblia destaca que el sentimiento del corazón es más importante que la postura física o las palabras elocuentes. Es decir, hablemosle a Dios tal como lo sentimos. Digámosle a Él exactamente lo que sentimos, exactamente lo que queremos, sin adornos. De todos modos, Él ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros se lo expresemos. Es bueno para nosotros orar.
El apóstol Pablo anima a los creyentes en Primera de Tesalonicenses 5:17 a orar sin cesar, lo que sugiere una conversación continua con Dios a lo largo del día. Es decir, además de que debe haber un tiempo especial, como vamos a aprender hoy, en la oración, eso no significa que a lo largo del día estemos comunicándonos mental o verbalmente con Dios. La oración puede ser audible o silenciosa, pública o privada. Puede presentarse como peticiones, como acciones de gracias o como ruegos, como un desahogo del alma. La oración la hacemos en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque eso implica que estamos pidiendo algo que Jesús pediría. Y quizá por eso muchas veces oramos y no sentimos como que la oración rebota en el cielo raso, ¿verdad? De ahí no pasa. Ujú. Y es porque no estamos pidiendo algo que pediría Jesús, sino algo que es tal vez egoísta para nosotros. Dice un pasaje que pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Bienvenido Luis, que Dios te bendiga. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches. También la oración debe estar sujeta a la voluntad de Dios. No es una fórmula mágica para obtener lo que queremos. No es una manera de torcerle el brazo a Dios y decirle, usted tiene el poder, démelo. Sino una forma de someternos a la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo oraba en Getsemaní, él dijo, Señor, ¿hay alguna otra forma de salvar a la humanidad? Él dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, la cruz. Jesús sabía que no, pero en su humanidad le preguntó a su padre si había alguna otra manera, pero sí le dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dios nos responde entonces de acuerdo con sus propósitos y no necesariamente según nuestras expectativas. Tenemos entonces oraciones de adoración, alabanza, para expresar reverencia y admiración por quién es Dios y por las cosas maravillosas que Él hace. Peticiones para que Dios satisfaga necesidades personales, de salud, económicas, etcétera. De intercesión cuando oramos en favor de otros. Hoy les presenté la oración por don Hugo. Bueno, sigamos orando por él, por su salvación eterna y si es la voluntad de Dios, por su sanidad. También acciones de gracias, confesiones. En oración podemos confesar a Dios nuestros pecados, nuestras faltas, ¿verdad? La oración fomenta nuestra relación con Dios. A través de la oración desarrollamos intimidad y comunión con nuestro Padre. También la oración trae respuestas y dirección. Por eso Jesús oraba. Dios usa la oración para guiar, fortalecer y dar paz en la vida de nosotros, sus hijos. Entonces aporta paz y fortaleza. Ayuda a superar la ansiedad y la tentación, brindando una paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no es solo un ritual, es una relación viva con Dios, donde lo primero que debe estar en nuestra sinceridad, nuestra honestidad, porque hermanos, a nosotros nos podemos engañar, inclusive uno si quiere puede engañarse a sí mismo, pero a Dios no lo podemos engañar. La oración es nuestra muestra de dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mientras Jesús estuvo en su cuerpo mortal, fue un hombre de oración. Y antes de comenzar su ministerio público, también lo hizo, tomando un tiempo privado de oración con su Padre Dios.
Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Me llama la atención cómo Marcos describe esta actitud de Jesús. Y entonces empecemos por la primera parte, levantándose muy de mañana. Esto revela disciplina y reverencia. Para el Señor Jesús lo más importante era poner a su Padre Dios en primer lugar. El mismo Señor dio esta enseñanza en el Sermón de la Montaña. Él dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Bueno, nos angustiamos por cosas como el trabajo, el vestido, la comida, la salud, y tratamos en nuestras fuerzas de alcanzar todas estas cosas. Si bien Dios nos da la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos, no es para que nos olvidemos de Él, sino para que utilicemos nuestras capacidades naturales o adquiridas en dependencia de Él. Cuando digo capacidades naturales, son habilidades que son innatas en nosotros. Hay gente que es muy hábil con las manos. Yo me quedé en tijeritas, pero hay gente que hace cosas maravillosas con sus manos de forma natural, innata. Y hay capacidades que son adquiridas, como cuando aprendemos a tocar un instrumento, como cuando aprendemos a usar una herramienta. Hay a quienes se les da muy bien usar herramientas. Yo tampoco puedo cortar con una cegueta 2 centímetros en línea recta, pero hay gente que sí lo logra y corta más de 2 centímetros de manera perfecta. Entonces tenemos capacidades naturales y capacidades adquiridas, pero todas debemos usarlas en dependencia de Él. O sea, no es porque yo puedo, sino porque el Señor me lo permite. Dice Proverbios 3:6 al 10, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y esto tiene resultados. Sigue el versículo 8 diciendo, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, este pasaje enseña a tomar en cuenta a Dios en cada acción, a obedecerlo y a vivir rectamente con la promesa de que así se obtendrá sanidad, prosperidad y seguridad. Ahora, no significa que vamos a ser millonarios. Algunos sí, otros no. Como enseña la teología de la prosperidad. No significa que no vamos a enfermarnos nunca. De algo tenemos que morirnos, aunque sea de viejos. O como algunos nos hacen creer o nos quieren hacer creer que enfermamos o somos pobres porque nos falta fe. No, no, nada de eso es cierto. Y no implica que nada nos va a pasar. O sea, no tenemos un escudo protector contra accidentes o contra incidentes. Vivimos en este mundo y estamos expuestos a las mismas circunstancias que todos los mortales, hijos de Dios o no. Lo que sí es cierto es que si vivimos en santidad y obediencia a Dios, podremos mantener unas finanzas ordenadas dentro de nuestro nivel económico. Nuestras decisiones serán sabias y por lo general tendremos los recursos para enfrentar diferentes situaciones. Ahora, dada la soberanía de Dios, en algún momento vamos a enfrentar quizá situaciones fuera de nuestro control. Es decir, donde no importa si tenemos todo el dinero del mundo o no tenemos un peso en la bolsa, da lo mismo. Yo pasé por una situación de esas. Y ya no importaba si tenía todo el dinero del mundo o no tenía ninguno. Todo estaba en manos de Dios. Entonces, mis hermanos, el aprender a depender de Dios cuando las cosas van bien es sumamente importante.
porque no necesariamente porque tengamos una enorme cuenta bancaria o porque tengamos propiedades o porque tengamos un coeficiente de inteligencia elevadísimo, vamos a salir adelante con todo. Puede que algunas veces lo logremos, pero si ponemos todas nuestras capacidades y todos nuestros recursos en las manos de Dios y dependemos de Él, podremos ver su mano trabajando para sacarnos adelante a cada momento. Y sacarnos adelante no significa evitar que nos enfermemos. Sacarnos adelante no significa evitar que ocurra algo que no nos agrada. Sacarnos adelante significa que vamos a tener la fortaleza de parte de Él para sobrellevar esa situación. Dice Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y este verso nos anima a entregar nuestros proyectos y planes a Dios, a confiar en Él y que Él se va a encargar de ellos, dándonos la paz necesaria para tomar decisiones, aunque éstas sean difíciles, o bien actuando de manera sobrenatural cuando ya los recursos o capacidades que Él nos haya dado o nos haya permitido adquirir no alcancen. Es decir, hay situaciones donde la solución está exclusivamente del lado de Dios. Y cuando la solución está del lado de nosotros, no es para que lo hagamos en nuestras fuerzas, es para que oremos y le pidamos a Dios sabiduría para tomar las decisiones correctas. Esta confianza en Dios no se alcanza, no se logra sin una estrecha comunión con Él, con una vida de oración y estudio en la palabra de Dios. Siendo aún muy oscuro, siendo aún muy oscuro, mientras los discípulos probablemente aún dormían, antes de que el sol saliera, Jesús se ponía en contacto con su Padre Celestial. Los evangelios de Marcos y Lucas narran este hecho. No nos dicen qué le dijo Jesús a su Padre en esa oración. Al igual que en la primera, en su bautismo, tampoco nos dicen qué fue lo que habló Jesús con ellos, con el Señor. Lucas ni siquiera menciona el hecho de que haya orado. Marcos sí lo hace y hay una buena razón para eso. Lucas escribe a la mente griega, presenta a Cristo como el hombre perfecto. Marcos, en cambio, se enfoca en la mente romana y presenta a Cristo como siervo. Desde la perspectiva de Marcos, Jesús vino a hacer aquello para lo que fue enviado y para lograrlo se pone en manos de quien le dio sus órdenes. ¿No? Jesús dijo que él vino a cumplir la voluntad de su Padre, que él vino a hacer lo que su Padre le encomendó. Dice Marcos 1:36 al 38, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. O sea que les costó encontrarlo, ¿verdad? Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Además, Marcos se enfoca en la intimidad de Jesús con Dios y su ejemplo como modelo de oración, de hombre de oración, presentando detalles como el levantarse antes del amanecer para orar. En esas oraciones en la madrugada, Jesús mostraba el compromiso de su comunión con el Padre para recibir dirección y llenar su espíritu, para recibir poder para actuar cada día. Él no se valió en sus fuerzas, aún siendo quien era, él buscaba el poder de Dios, de su Padre, para hacer su obra. Dice Filipenses 2:5 al 8, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, es decir, en un cuerpo igual al suyo y el mío, sujeto a las mismas debilidades, pero no dominado por ellas.
Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta carta a los Filipenses, Dios nos llama por medio del apóstol Pablo a ser como Cristo, a vivir de la manera que Él lo hizo, en dependencia absoluta e incondicional de Dios, en obediencia absoluta al Padre Celestial y en total claridad de cuál era la misión que el Padre le había encomendado. ¿Sabemos usted y yo para qué estamos aquí? ¿Sabemos cuál es nuestra misión? Hay quienes tienen o tenemos una misión específica, un llamado particular, pero independiente de ese llamado particular, todos tenemos el mismo llamado: ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir y hacer discípulos en todas las naciones. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Qué interesante. Un lugar desierto donde nadie le podría interrumpir esos momentos preciosos, donde abriría su alma a su Padre y probablemente ponía cada área de su vida en las manos de su Padre Dios. ¿Tenemos un lugar así? ¿Tenemos un lugar privado donde nadie nos interrumpe esos momentos maravillosos de comunión con Dios? ¿Ponemos cada área de nuestra vida en sus manos para que todo lo que hagamos sea dirigido por Él? ¿Sabe? No son pocas las referencias bíblicas de Jesús orando en soledad, alejado de las multitudes y aún de sus discípulos. El Señor sabía que como hombre, como humano, necesitaba intimidad en su comunión con su Padre Dios. No estoy diciendo que busquemos un bosque, una montaña, un lugar alejado de la civilización, para que podamos tener intimidad en privado con nuestro Padre Celestial. El entorno natural en el que vive el Señor le permitía hacer eso. Nosotros probablemente no. Lo que sí es importante es que busquemos privacidad para hablar con Dios, para contarle a Él todo lo que Él ya sabe, pero que nosotros voluntariamente no hemos compartido con Él. Es necesario que tengamos la privacidad necesaria para confesarle a Él nuestras faltas y pedirle ayuda para vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Y saben, hay muchas cosas por las cuales orar. Por nosotros mismos, nuestra santidad, nuestro llamado a servirle, nuestro testimonio para con los que no conocen a Cristo, nuestra relación con nuestra esposa o nuestro esposo y por las corrientes ideológicas actuales, claro, esposas en el caso de los varones, esposos en el caso de las mujeres. Nada más para que nos quede claro el asunto, ¿no? Bien. Ah, también por nuestros hijos, por nuestros hermanos en la fe, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, nuestros vecinos. Y al mismo tiempo orar por estas personas, en particular por la salvación de ellos. No que vengan a nuestra iglesia. Podrían haber estado en la iglesia desde que nacieron y no conocer a Jesús como su Salvador personal, sino que vengan a Cristo y que nuestra vida no sea un tropiezo para que ellos conozcan a Jesucristo. Y el Espíritu Santo los va a ubicar donde Él crea que es mejor. Que nos abra las puertas para discipular y no solamente para explicar un plan de salvación. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.
¿Sabe? Y digo esto con mucho cuidado, digamos, sin críticas para nadie, pero a veces hay personas que oran en público y son oraciones kilométricas, ¿verdad? Y no es el hecho solo de que sea larga la oración, sino que he escuchado oraciones como las del fariseo. Señor, gracias porque yo predico tu palabra. Gracias porque yo doy mis diezmos. Gracias porque yo, ¿verdad? Y el publicano allá en un rincón decía, Señor, sé propicio a mi pecador. ¿Me explico la diferencia? En público, démosle la gloria a Dios. Si hay peticiones por las que orar, oremos por esas peticiones. Pero dejemos el yo guardadito en una gaveta. Como decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, que se vea más de Jesús en mi vida y menos de mí mismo. Parte de esa recompensa pública que dice Mateo 6:6 es ser reconocidos como verdaderos hijos de Dios por nuestros actos más que por nuestras palabras. Dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Segunda de Corintios 3:2 al 4. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, y tal confianza tenemos mediante Cristo Jesús para con Dios. Segunda de Corintios 2:14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando dejamos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas, por medio de una íntima comunión con Él en lo privado, el resultado público va a ser el reconocimiento de Cristo actuando en nuestras vidas. Esa clase de vida, la que manifiesta la presencia del Espíritu de Cristo en nosotros, solo es posible si de verdad hemos venido al conocimiento del Hijo de Dios y si mantenemos una comunión íntima con Él. Gálatas 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y allí oraba, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, como pudimos observar, Jesús se tomaba muy en serio su tiempo de oración. Él buscaba condiciones ideales para que su reverencia hacia su Padre y su intimidad con Él no fueran interrumpidas. Salmos 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y hasta hay un corito con eso y lo cantamos. Pero ¿será que lo vivimos? Yo sé que es difícil madrugar. Por ejemplo, mi patrón de sueño desde siempre, desde que era muy joven, ha sido acostarme muy tarde y levantarme tan tarde como pueda. Ese es mi patrón. Madrugar no es una de mis especialidades. Sin embargo, cada vez que voy a la Biblia me siento confrontado, porque encuentro en ella que hay algo especial en tomar las primeras horas del día y dedicarlas a la oración. Es parte de poner a Dios en primer lugar. Es parte de tener disciplina espiritual, tanto para estudiar las Escrituras
como para mantener una relación íntima con Dios. Jesús, en sus días de humanidad, fue consciente de esto y por ello mantenía una rigurosa disciplina de oración. Y de nuevo, el pasaje no nos dice qué hablaba Jesús con su Padre, pero seguramente le pedía sabiduría, fortaleza y el poder de su Santo Espíritu para poder cumplir en su condición humana con la misión que Dios le encomendó, con la misión que su Padre Dios le envió a realizar esta tierra, que no era fácil. Perdón, vamos. Jesús desarrolló su ministerio entonces en completa dependencia de su Padre Dios. La oración es el medio por el cual expresamos nuestro agradecimiento, dependencia y confianza en Dios. Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Jesús oraba constantemente para mantener una comunión íntima con su Padre, buscar su guía y fortalecerse en su misión terrenal. A pesar de ser el Hijo de Dios, su vida de oración fue un ejemplo crucial para sus seguidores. Podemos ver algunas razones por las que Jesús oraba. Comunión con su Padre. La oración era la forma en que Jesús mantenía una relación cercana y personal con Dios Padre. A menudo buscaba lugares solitarios, como montañas o desiertos, para orar en privado y sin interrupciones. Discernimiento y guía antes de tomar decisiones importantes. Antes de empezar su ministerio público, como vimos hoy, antes de elegir a sus 12 apóstoles, pasó tiempo en oración para discernir la voluntad de su Padre. Esa práctica demuestra su total dependencia de Dios para la dirección en su ministerio. Pero nosotros somos tan atrevidos, tan irresponsablemente atrevidos, que hacemos las cosas porque somos muy inteligentes de aquí, o eso creemos. Él oraba para tener fortaleza y obediencia. La oración era su fuente de poder y si la era de Jesús, debe ser para nosotros. Para enfrentar pruebas y tentaciones en momentos de gran dificultad, como en el huerto de Getsemaní, oró para someterse a la voluntad de Dios y encontrar la fuerza para obedecerle hasta el punto de morir en la cruz. Para dar ejemplo, él modeló para sus discípulos y para la humanidad la importancia de cultivar una vida de oración. Cuando le pidieron que les enseñara a orar, les dio el Padre Nuestro, lo que conocemos como el Padre Nuestro, una guía para la comunicación con Dios, no una oración para repetir como una lorita, sino una guía de cuáles son los espacios en los cuales debemos acercarnos a Dios. Oración por otros. No solo oró por sí mismo, sino como vamos a ver cuando lleguemos a Juan 17, también por sus discípulos y por toda la humanidad. En su última noche, oró por la unidad y la protección de los que le seguían. En resumen, la vida de oración de Jesús no era un ritual, era una manifestación de su profunda relación con su Padre y una demostración del poder y la importancia de la comunicación constante con Dios. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitó orar a su Padre, ¿cuánto más nosotros que carecemos del carácter de Jesús? ¿Cuánto más nosotros que somos absolutamente imperfectos? ¿Cuánto más nosotros que no tenemos, como dije, ese carácter de Cristo, el cual Dios quiere desarrollar en nosotros? Como dice Efesios 4:13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que quiere Dios que logremos. Y yo sé que cuando estemos allá, el Señor va a hacer milagrosamente eso. Pero si queremos glorificarle acá, entre más disciplinados y esforzados seamos, más pronto alcanzaremos o estaremos más cerca del nivel de Cristo. Si Dios lo pone ahí es porque es posible, no es imposible. Si lo hacemos en dependencia de Dios, nuestro Padre. Que el Señor les bendiga. Vamos a, vamos a terminar acá con una oración. Voy a pedirle a nuestro hermano Rigoberto, si me está escuchando ahí, que nos despida en una oración. Y luego vamos a cerrar en las grabaciones y nos quedamos un ratico conversando. Hermano Rigo, ¿nos dirige en oración? Bueno, no sé si me está escuchando. Entonces, a veces la comunicación se corta de un lado de otro. Hermano Olman, ¿nos dirige en oración? Tiene que abrir su micrófono, hermanito. Ahora sí, Ah, ¿me bueno, escucha? Ahí está Rigoberto ya. Estaba con el micrófono atascado. Hola. Oh, bueno, Muy bien, hermano Rigo, diríjanos en oración. amén. Ya para terminar. Y hermano Olman, si usted lo desea, también puede hacer una oración. Hermano, tengo problemas con Ok, hermanito Rigoberto, lo entendemos, lo entendemos. Hermanito Olman, no ¿Me sabe. escucha? Sí, señor, le escuchamos, ahora sí. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por este momento de aprendizaje, Padre Santo, que es de hermano. bendición y de edificación. ¿Alguien? Edificación. Gracias, Padre, por esta preciosa tarde, por habernos permitido llegar bien a las casas, Padre Santo. Y gracias por, como te digo, por el momento de aprendizaje y de edificación de este estudio, Padre Santo, porque aprendemos bastante. Bendiciones para todos los que estuvieron conectados y para cada familia representada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanitos. Bueno, que Dios me lo bendiga. En este momento voy a terminar nuestras, ¿cómo se llama? Las grabaciones. Vamos a dejar de transmitir primero. Muy bien. Y vamos a dejar de grabar en este momento. Que Dios les bendiga.